Mil gracias. Bueno, simplemente por presentarme muy rápido, aunque me ha presentado Esther de forma perfecta. Soy Javier Martín, fundador y CEO de Renice. Nosotros nos dedicamos a desarrollar infraestructura basada en inteligencia artificial para, sobre todo, sector corporativo, negocios, enterprises, ¿no? Quizás soy un poco, vamos a decir, dramático con el tema del titular, ¿no? En el sentido del caos a organizar todo. Pero sí que es cierto que os vengo a hablar desde la experiencia, ¿no? De lo que estamos viviendo, de lo que estamos implementando y, oye, de cómo lo estamos solucionando, sobre todo sin intentar entrar, aunque entraré en algunos aspectos técnicos un poco más tecnológicos, pero sí daros un poco una noción de, oye, cómo se está llevando a cabo y si vosotros estáis actualmente en un proceso de implementación de toda esta nueva tecnología que está entrando a cambiar nuestra vida actual, por ver cómo se puede, vamos a decir, implementar o que os pueda dar ciertas connotaciones. Lo primero empiezo con otro titular que salió hace relativamente poco, no sé si lo habéis visto en medios o no, es que el MIT sacó un informe, un reporte en el que decía que habían detectado que el 95% de los casos de uso estaban fallando de IA generativa dentro de las empresas. De hecho, tenéis ahí el QR por si queréis acceder al link y leer el informe. Y bueno, aunque parezca un poco dramático que podamos empezar, oye, ¿pero esto es real o no? La realidad es que nosotros estamos viviendo que sí, se está fallando mucho en la implementación de IA generativa dentro de las empresas. Y de forma muy esquematizada, obviamente, quien quiera entrar más en detalle, lo podemos dividir en tres bloques muy específicos, empezando por, primero, la escalabilidad, ¿no? Uno de los grandes retos que hay a día de hoy con la inteligencia artificial, sobre todo también por, obviamente, los límites que pueden existir a nivel tecnológico, es cómo escalo esto en un proceso dentro de la empresa para miles o para millones, incluso si vas a tus usuarios finales utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y dentro de lo que es la escalabilidad, pues tenemos un tema que es la concurrencia, es decir, cuántos usuarios están usando esto a la par, que la infraestructura muchas veces en las implementaciones, como ahora vamos a ver, vemos que se olvida y directamente es un frontal conectado a un modelo, o directamente la falta, por así decirlo, de flexibilidad dentro de esas arquitecturas y dentro de esa infraestructura que al final hace que dependáis o dependamos de un modelo que mañana puede llegar a no funcionar. Seguro que aquí alguno habéis vivido de, qué bien hoy funciona, pongo el más famoso GPT, me parece el más listo y al día siguiente lo estamos criticando porque parece tonto, ¿no? Hay veces que tiene caídas, eso se ocurre también por un tema tecnológico, que es la inferencia, que es la GPU, y que también cuando tenemos que pensar en cómo implemento esto en mi empresa, sobre todo donde tu resultado no puede variar tan drásticamente o no puedes depender tan drásticamente de X agentes externos, pues al final hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los siguientes son los costes. Obviamente depende para qué. Si voy a implementar un use case relativamente rápido, que sea mando una petición, voy a hablar con GPT, que entretenido, da igual, ¿no? Pagas los 20 euros o los 40 que te cuesta el modelo y con eso funcionas. Pero cuando vas a implementar esto en procesos que van a usar miles de personas, donde al final el token, que es la unidad que se mide para medir el coste, empieza a correr y ves cómo se te empieza a acabar, pues eso puede terminar, como ha habido en algunos de nuestros clientes que hemos entrado, en cuentas anuales de 100.000, 200.000 euros de gasto, y cuando dicen, joder, yo intentaba con esto reducir, me está costando más, ¿no? Entonces, también es otro punto que hay que tener muy en cuenta. Y lo siguiente es la inmadurez, ¿vale? La inteligencia artificial lleva mucho aquí, o sea, no ha llegado de nuevas, pero sí que es cierto que la generativa nos ha entrado hace relativamente poco y todo el mundo se ha despertado en plan, por fin tengo algo que parece inteligente, lo quiero implantar, pero lo que no hay que olvidar es que queda mucho por hacer. Del primer use case que surgió de esto de éxito, que al final es GPT, a todo lo que ahora se quiere hacer, tiene que surgir un ecosistema y tiene que surgir una serie de tecnologías que vayan haciendo esto cada vez más viable y que al final nos permita implantarlo. Entonces, cuando ahora estemos pensando en una estrategia de quiero aprovechar todo este valor, quiero aprovechar todo esto en mi empresa, tenemos que pensar en hacerlo de tal forma que vaya incorporando una infraestructura que me permita ir variando, cambiando, o no tener un legacy tecnológico que luego me vaya a costar una millonada o me vaya a estar arrastrando en ventaja competitiva de forma continuada, ¿no? Y luego, por otra parte, uno de los grandes olvidados, aunque todo el mundo habla de él, pero me he encontrado en muchas empresas, que es la seguridad y es el compliance, ¿vale? Cuidado con esto. Que tengamos un ente que parece superdotado no quiere decir que no siga siendo a día de hoy tecnología. No hay una persona con la que estás hablando solo, le estás mandando información a una compañía y no solo eso, sino que los hackers, que siempre han estado ahí, sobre todo vamos a llamarlos crackers, que los hackers buenos y tal, están siempre pensando en cómo extraer tu información, cómo ganar dinero a través de ti o cómo luego coger tu know-how para vendérselo a la competencia. Y esto es uno de los puntos más importantes que va a haber en el futuro, ya le digo por qué, pero
tipos de ataques tipo como prompt injection, la privacidad del dato, no voy a hablar de ella, todos somos conscientes de que es súper importante. Estoy viendo compañías como mandan datos de clientes o datos de la empresa de forma discriminada a modelos que ni siquiera te garantizan como tal, debido a silos que se están encontrando de, departamentos que lo están usando, porque al final, obviamente, es una tecnología que te ayuda mucho, pero que al final no tienen pues una normativa o no tienen un canal de otra forma a llegar que sí que esté garantizando el compliance y el dato dentro de lo que viene a ser la seguridad, ¿no? Y por otra parte, el EIAC y las regulaciones, que esto es un tema que, aquí podemos tener reflexiones o no, pero existen, ¿vale? Eso, además vivimos en un continente donde esto, pues al final, se está llevando muy a rajatabla y donde al final las empresas se tienen que adaptar y tienen que saber de ello. Y no es, me leo un documento y relleno, sino también adecuar la infraestructura y adecuar la tecnología de tal forma que te permita cumplimentarlo sin que lleguemos a un punto de que esto se nos convierta en un tema que luego pueda ser un problema futuro. ¿Y por qué el tema de la seguridad y la privacidad del dato es importante? La inteligencia artificial, a mí me gusta decir algo, y está democratizando la inteligencia. ¿Qué significa esto? A día de hoy, los que sois inteligentes tenéis un valor por el cual vamos a decir, competitivamente, pues os van a pagar más, os van a contratar y por eso estáis en ciertos puestos o puntos. Pero los modelos van a democratizar esto. Ya, de hecho, los expertos en IA dicen, estamos creando algo más inteligente que nosotros. Y esto va a estar implementado en las compañías. Entonces, vamos a pasar de decir, voy a contratar al más inteligente, voy a tener un modelo y lo que necesito es el que tenga más experiencia aquí para que nutra el modelo, ¿no? De hecho, DeepMind, que es la empresa de inteligencia artificial de Google, que para mí está liderada de unos mejores expertos de esto en materia, tiene una visión muy clara que es, welcome a la era de la experiencia, ¿no? Vamos a pasar de que el dato obviamente es importante, pero que la experiencia y cómo nutrimos el comportamiento de la inteligencia artificial va a ser lo más importante. ¿Por qué esto es importante respecto al tema de la seguridad? Si os roban vuestra experiencia, que al final va a ser el prompt que vais a tener en vuestro sistema o en vuestro modelo, y mañana otra compañía lo usa, vuestra diferencia va a ser mínima, porque va a tener la misma capacidad de inteligencia, que son los mismos modelos, y además con todo vuestro proceso. Y además la experiencia de una compañía no es una cosa que montas en un día, es una cosa que es una vida de empresa. Si te la roban en 5 minutos, le estás dando mucho valor a esa compañía. Por eso es importante contar con eso, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros o qué metodología recomendamos cuando se está planteando el decir voy a implementar un caso de uso y luego cómo nosotros al final luego lo aplicamos a un caso de uso específico, que es uno de los más hablados a día de hoy, que son las plataformas de conocimiento, las Knowledge Platforms, que además se ve ahí muy bien todo, ¿no? Lo primero siempre recomendamos es la estrategia. Nos llega mucha gente con, oye, tengo este use case, implementémoslo. Cuando entramos a ver ese use case, al final falta definición, falta decir, ¿cómo lo vais a usar internamente? ¿Qué conocimiento tenéis? ¿Qué información tenéis? ¿Qué legacy tecnológico tenéis? Es decir, una estructuración de, oye, cómo yo puedo coger todo eso y cómo luego lo voy a desarrollar o lo voy a aplicar en un ente que va a estar conectado a mi compañía. Y eso va a definir la infraestructura, porque la infraestructura al final tienes muchas piezas que en base a lo que quieras hacer y en base al conocimiento, cómo lo tengas internamente dentro de la empresa, pues vas a tener que aplicar pues, diferentes puntos o diferentes opciones que al final van a permitir que tu caso tenga éxito o que tu caso al final no sea uno de esos del 95% que hemos visto al inicio, ¿no? Y finalmente, luego esto ya desemboca en el Enterprise LLM, que al final es la parte ya de inteligencia, es decir, ya tengo el contexto, ya tengo la información, ya tengo lo que quiero hacer, ya tengo la definición del prompt, esto lo voy a desembocar en pasárselo a los LLMs, que ahí pues hay diferentes opciones, los SLMs, que como ya trasladé el año pasado, soy un gran defensor de esta tecnología. De hecho, hace 2 semanas, NVIDIA dijo, este es el futuro del mundo Enterprise, y es verdad, ahora explico por qué. Y luego pues tenéis otras opciones como el open source o la parte propietaria, como pues OpenAI y todos estos, ¿vale? Pero luego dentro de ese mundo hay muchas ramas que cuando esto vayáis a aplicarlo, bien seáis aquí gente tecnológica, bien seáis gente de innovación, de estrategia, de lo que fuese, hay que hacer esas preguntas a quien vaya a implantarlo para que al final te garantice una escalabilidad, te garantice una disponibilidad y te garantice una seguridad, ¿vale? Ya entramos en el caso del use case específico que os venía a contar, que en el tiempo restante que me queda voy a intentar sintetizar, que son las plataformas de knowledge. ¿Por qué pongo este ejemplo? Todo el mundo ha oído hablar de plataformas de knowledge, pero es cierto que es de los primeros use case que se le ocurren a nuestros clientes.
Y paradójicamente es uno de los más difíciles, porque la cantidad de piezas que tiene para que en una empresa relativamente grande, ya no hablo de que a lo mejor si tenemos un Drive y quieres un Drive, pues lo puedes conectar y puedes aplicar la infraestructura que estáis viendo en pantalla. Entonces, tengo mi PC o mi usuario, tengo mi documentación con mi Drive o mis 3 documentos, se los subo a un modelo específico, oye, os garantizo que más o menos, o me creo esto de que no van a compartir mis datos y con eso pues interactúo, ¿no? Está muy bien. Pero si quieres crear un proceso de plataforma de knowledge a toda la compañía, con tus repositorios montados, con tus bases de datos de BI y conectados con tu Salesforce, tu SAP, tu HubSpot, etc., ya tenemos que ir a infraestructuras más complejas, ¿no? Y ahora vamos a ello. Primero, lo que os decía antes, estrategia. No voy a entrar a definir otra vez cada punto, pero sí que es importante, por ejemplo, en una plataforma de knowledge, sentarte con los departamentos, ver qué tipo de contenido necesitan encontrar, ver qué les va o qué comandos puedes añadir a esa plataforma de knowledge. No solo es consulta, es ejecútame esto, créame este informe, créame estos puntos y lo conectas con otras acciones, le das esa agentic platform a lo que viene a ser ese conocimiento, ¿no? Obtienes ese funcional y luego también determinas o ves en qué puntos tengo que entrar a normalizar o tengo que definir, hacer entrevistas con los departamentos, involucrar a la gente, porque además luego necesitáis que esa gente sea la que use la plataforma, pues si no se va a quedar ahí en el gran olvidado, ¿no? Y luego ya se pasa a la implementación de la infraestructura, donde la implementación de la infraestructura, como veis, de lo que hemos partido a lo que realmente tiene que ser, hay una gran diferencia, ¿vale? Por ir muy rápido en cada punto, vais a ver que al final cuando yo quiero implementar un use case de una plataforma de conocimiento, lo primero que tiene que entrar, como decía, es un SLM de seguridad. ¿Por qué? Hemos visto que hay trabajadores que también hacen pruebas de seguridad para intentar extraer información. Desde trabajadores más avanzados que entienden de esto hasta otros que simplemente lo que quieren es saber cuánto cobra su compañero. Y eso está ocurriendo, porque hay gente que está conectando pues, contratos, está conectando pues, nóminas, está conectando una serie de cosas y hay gente que, bueno, ya sabéis cómo es la curiosidad humana, ¿no? Que mata el gato. Pues un poco es el tema, ¿no? Entonces, ahí la securización es lo que determina un SLM que determina, oye, si esto sí o esto no, y con eso pasamos al siguiente punto, que es el Agent Rack, que es una de las piezas que quizás más importantes en dar contexto, sobre todo para eliminar coste, para dar rapidez y para no saturar las ventanas de contexto de los modelos, que esto lo que hace es que se conecta a los repositorios documentales, se conecta a las bases de datos y se conecta a los MCPs. MCP, que es Model Context Protocol, que es una de las cosas que se ha puesto más ahora mismo en tendencia en el mundo de inteligencia artificial, que básicamente es lo que da contexto a los modelos, ¿vale? Es decir, se conecta con toda vuestra plataforma, Salesforce, tal, los que tengan MCP, obtiene la información, la procesa y se la da al Agentic. Y el Agentic luego pasa por 3 capas, que es un SLM de infra, que son comandos específicos que ven si tienen que determinar o no, y con eso devuelven en conjunción con el prompt que hayáis añadido, que repito, el prompt son las instrucciones que le añadís al SLM para determinadas acciones, y en caso de que requiera finalmente de un LLM, incluso de un LLM propietario, pasa a la parte del SLM de ese nombre gracioso, Papillon, que básicamente lo que hace es anonimizar toda la información. Es una metodología. ¿Por qué SLMs? ¿Por qué os decía antes, sin entrar mucho en detalle? Los SLMs son Small Language Models, que es diferente al Large Language Model, y básicamente digo que es el futuro, ¿por qué? Porque son más rápidos, son más eficientes, porque están destinados a hacer tareas específicas y al final aportan menor coste, obviamente. Y luego más seguridad si además lo ejecutas en tu propia infra o en infra controlada, ¿no? Además, esto es muy importante, como veis, de una infra de la que teníamos, donde había 2 piezas, a una infra en la que hay muchas, necesitas que tenga poca latencia. Es decir, que tu usuario, si haces una pregunta a Knowledge Base, no esté tardando 1 minuto en responderte, sino que tarde pues, máximo 10 segundos o 15 segundos. Resultado, al final, con esta plataforma de Knowledge y con infraestructuras en las que las basas en un conocimiento, puedes escalarlas dentro de la compañía, es decir, puedes hacer que la usen 500, 1000, 2000, 3000 sin tener silos de información dentro de la compañía, de que cada uno use lo suyo, pague lo suyo, o lo pague a base de la empresa, o use el conocimiento y suba de forma desmesurada, es decir, que aplicas un governance, lo aplicas también con un compliance, porque toda esa infraestructura está ligada a lo que tú has hablado con los departamentos legales, a lo que has hablado con los departamentos que también tienen que estar dentro del juego. Tienes un control de gastos, tienes un control de la tecnología, es decir, que no dependes de que mañana tenga un día tonto OpenAI, Anthropic o Gemini y al final pues puedas orquestar en base a qué es mejor usar en base a la query y luego tienes una escalabilidad. Y ya para finalizar, que me está ya empezando a pitar esto, no solo una arquitectura bien planteada y bien pensada, incorporada dentro de vuestras empresas, os va a permitir hacer un use case, sino que hoy en día tu conocimiento
son tus procesos. Esa arquitectura la puedes literalmente escribir que quieres en ese proceso, se va a desplegar y os va a permitir hacer cosas que no se ven, ¿vale? Es decir, hoy en día tenemos la IA como un ente, la mayor parte de nosotros pensamos que IA es un chatbot con el que hablas, pero la realidad es que en el futuro la IA también va a estar en, le doy a un botón, bueno, en realidad no, ya está, pero le doy a un botón y ocurren cosas. Hasta ahí va a tender. Hoy hablamos todos de IA, al final es palabra de moda, en un futuro supongo que no hablaremos tanto de IA y hablaremos de devices, ¿no? Al igual que hoy hablamos de Internet y no hablamos de TCP/IP, ¿no? Entonces, al final eso es muy importante entender que luego todo esto se puede aplicar a cualquier proceso dentro de vuestra empresa que os va a ayudar a automatizar y que os va a ayudar realmente a crecer. Por ello, pensar en tener una infraestructura, pensar en hacer un planteamiento de usar esa infraestructura y salir de ser de ese 95% que hemos hablado a la introducción de la presentación. Muchas gracias.